El hemiciclo fue testigo de una demoledora escena donde el portavoz socialista Patxi López sufrió una derrota dialéctica sin paliativos frente a la bancada popular. Lo que en teoría debía ser un debate parlamentario se convirtió en una exhibición de la absoluta incapacidad del representante gubernamental para sostener sus argumentos ante la contundente réplica del Partido Popular. Desde el primer momento, los diputados populares desmontaron metódicamente cada una de las afirmaciones del portavoz socialista, evidenciando las contradicciones acumuladas durante años. Le recordaron sus pactos con formaciones radicales, su gestión cuestionable como lehendakari y su historial de declaraciones vacías. Patxi López, acostumbrado a pontificar con arrogancia desde su supuesta superioridad moral, se encontró repentinamente acorralado, sin capacidad de reacción ante la lluvia de datos y argumentos que le lanzaban. El momento más crudo llegó cuando un diputado popular, con frialdad demoledora, le espetó: ¿Sabe lo que da miedo, señor López? Que alguien que ha presidido el Parlamento no distinga entre Estado de Derecho y propaganda de partido. La frase resonó como un mazazo en el hemiciclo, dejando al portavoz socialista sin respuesta, limitándose a moverse incómodo en su escaño mientras sus propios compañeros evitaban mirarle. En un último intento desesperado, López recurrió al manido argumento de acusar al PP de pactar con la ultraderecha, pero la réplica fue inmediata y devastadora: ustedes pactan con los que mataban, nosotros con los que trabajan. La contundencia de la respuesta dejó en evidencia a la bancada socialista, incapaz de articular ninguna defensa coherente. Lo ocurrido no fue simplemente un mal día para un político, sino la demostración palpable de la decadencia de un partido que ha convertido la demagogia en su único recurso. Mientras el PP presentaba argumentos sólidos y datos concretos, el PSOE se limitaba a repetir eslóganes vacíos, confirmando su transformación en una fuerza política incapaz de ofrecer soluciones reales. Este episodio debería servir como reflexión sobre el estado actual de la socialdemocracia española, reducida a una caricatura de lo que fue, más preocupada por mantener sus privilegios que por servir al interés general. El contraste entre ambas formaciones no pudo ser más evidente. Por un lado, la firmeza y el rigor; por otro, la improvisación y el fracaso. Lo sucedido en el Congreso no es más que el reflejo de una tendencia imparable: el agotamiento de un proyecto político que ha perdido todo contacto con la realidad, mientras la alternativa conservadora gana terreno día a día con propuestas claras y un discurso bien estructurado. El mensaje es inequívoco: el tiempo del socialismo de postureo y relato vacío ha terminado. El hundimiento era absoluto, irremediable. Patxi López se había convertido, en vivo y ante las cámaras, en la encarnación perfecta de un PSOE en descomposición. Un partido anclado en el pasado, sin ideas, sin discurso, limitándose a regurgitar consignas viejas como si España siguiera atrapada en 2007. Y entonces, desde las filas populares, llegó el golpe de gracia: el problema no es usted, es que ustedes no tienen a nadie mejor. La frase, certera como un bisturí, flotó en el aire del hemiciclo durante un instante eterno. Alguien soltó una risa ahogada, otros contuvieron los aplausos a duras penas. Porque no había forma más brutal de resumir la tragedia socialista. Patxi López no era solo un inepto, era lo mejor que el PSOE podía poner frente a un micrófono. Y eso, más que ridículo, daba auténtico pavor. Lo que siguió fue de una humillación histórica. El portavoz socialista, derrotado antes incluso de abrir la boca, intentó cerrar su intervención con algo parecido a dignidad. Pero solo consiguió balbucear una despedida incoherente antes de desplomarse en su escaño, evitando las miradas de todos: del presidente, de sus compañeros, incluso del público. No era la actitud de un político que ha perdido un combate, sino la de un hombre que acaba de descubrir que nunca estuvo a la altura. Y es que cuando un político no cree ni en sus propias palabras, se nota. Y en Patxi López se notó desde el primer segundo. Desde la bancada popular no hubo clemencia. Le machacaron con sus propias contradicciones. Sus declaraciones a favor de la amnistía, su blanqueo a los herederos de Batasuna, su sumisión absoluta a los dictados de Ferraz. Porque Patxi López es el prototipo del socialista de aparato. Obediente, intercambiable, carente de principios. Da igual lo que diga hoy, porque mañana dirá lo contrario si su partido se lo ordena. Lo único que importa es seguir mamando de la teta del cargo público. Pero el Congreso ya no se traga su teatro. En un país ahogado por los impuestos, asfixiado por la incompetencia y vendido a delincuentes separatistas, escuchar a Patxi López pontificar sobre valores democráticos es como recibir lecciones de honradez de un ladrón. Una farsa grotesca. Un insulto. Y mientras, el PP no dejaba de asestar golpes. Datos del paro, casos de corrupción, cesiones al separatismo, cifras de la ruina económica. Le arrancaron el disfraz de estadista, lo bajaron de su pedestal de mentira y lo dejaron desnudo ante España. Porque todos sabían que Patxi López era un rey sin ropa, pero hasta ese día nadie se había atrevido a decírselo a la cara. Lo que ocurrió en el hemiciclo no fue un debate.
Fue un ajuste de cuentas. Y cuando el humo se disipó, solo quedó un cadáver político en el suelo. Con nombre y apellidos: Patxi López. Su cuerpo seguía ahí, sentado, con el ceño fruncido en un gesto que pretendía ser de indignación pero que solo transmitía derrota. Pero en realidad, ya no estaba. La paliza había sido tan metódica, tan devastadora, que ni siquiera los aplausos forzados de sus compañeros podían ocultar lo evidente. Estaba solo, roto, reducido a la nada. Movía los labios sin sonido, hojeaba papeles sin sentido, como si aún creyera que podría encontrar una frase, una sola, que lo salvara del desastre. Pero no la había. Y alrededor, el hemiciclo no daba tregua. Porque aquello no había sido un ataque puntual, sino una ejecución en regla. Cada diputado popular que tomaba la palabra continuaba la masacre. Uno le destrozaba por su pasado vasquista, otro por su servilismo al sanchismo, otro por su absoluta falta de autonomía. Uno, con un sarcasmo que cortaba como navaja, remató: ¿qué se puede esperar de alguien que solo habla cuando le escriben el guión desde Moncloa? Nadie replicó. Porque era verdad. Hasta sus propios compañeros sabían que Patxi López, sin papeles, sin órdenes de Ferraz, no es nada. Solo un altavoz roto. Un eco vacío. La sombra patética de Pedro Sánchez. Pero lo más duro no eran las palabras. Era el tono. La calma con la que el PP lo aniquiló. Como quien no dignifica al rival ni siquiera con el esfuerzo de odiarlo. Como quien aparta basura del camino. El silencio fue más elocuente que cualquier grito. No hubo rabia en sus voces, sino algo infinitamente más demoledor. Asterisco asterisco, el desprecio tranquilo de quien sabe que está hablando con un político acabado asterisco asterisco. No era el odio del adversario, era la condescendencia del vencedor que ya te da por muerto antes de que caigas. Y lo que siguió fue aún más brutal. Uno de los diputados populares desplegó sobre su escaño un dossier de traiciones impresas. Citas textuales, año tras año, de un Patxi López que negaba lo que hoy defiende y defendía lo que hoy niega. La crónica escrita de su cinismo. Desde sus diatribas contra Bildu hasta su sumisión actual, desde sus discursos sobre Estado fuerte hasta su complicidad con el chantaje separatista. Se lo mostraron en pantalla, se lo leyeron en voz alta, y él ni siquiera pestañeó. No hubo rubor, no hubo réplica, solo esa mirada perdida de quien sabe que le han atrapado en 1000 mentiras y ya no queda ni siquiera dignidad para fingir. Pero el golpe definitivo llegó sin alaracas. Un diputado del PP, con la calma de un notario, sentenció: lo peor no es lo que dice, es que ni él mismo se lo cree. El hemiciclo contuvo la respiración. Porque era la verdad desnuda. Patxi López no es un ideólogo, es un funcionario del relato, el hombre que ayer gritaba nunca con Bildu, y hoy firma su rendición sin inmutarse. El socialismo hecho carne, vacío, intercambiable, sin principios. Y entonces, desde algún banco popular, alguien lanzó el dardo que todos pensaban: dile a Sánchez que venga él, que contigo no se puede hablar en serio. Ni siquiera hizo falta el micrófono. La frase flotó sobre el hemiciclo como un juicio inapelable. Patxi no estaba allí para debatir, sino para cumplir un trámite, para leer un guión que ni él mismo se cree. Aún así, intentó un último discurso. Subió al atril, ajustó las gafas, miró sus papeles, pero ya era un fantasma hablando a nadie. Mientras farfullaba consignas gastadas, ultraderecha, franquismo, fascismo imaginario, la bancada del PP ni siquiera alzaba la vista. Unos revisaban documentos, otros tecleaban en sus móviles. Ni uno solo lo miró. Porque Patxi López había dejado de ser un interlocutor. Era el ruido de fondo de la decadencia, el último estertor de un PSOE que ya ni sus propios diputados respetan. Hasta sus compañeros apartaban la mirada, se levantaban con falsas excusas, como si su sola presencia les quemara. Las cámaras captaron su expresión final, esa mezcla de orgullo herido y perplejidad, como si aún no entendiera porque nadie lo toma en serio. Pero España lo entendió perfectamente. El PP no lo derrotó, lo desnudó. Le mostró al país lo que siempre fue: un pelele sin ideas, un altavoz sin batería, el símbolo perfecto de un socialismo que se pudre en su propia mentira. Y si tú también estás harto de ver cómo la política se convierte en un teatro de títeres sin vergüenza, si no aguantas que los mismos nombres gastados sigan robando oxígeno a España, esto no es solo un vídeo. Es un parte de guerra. La crónica del día en que la verdad le ganó a la farsa. Comparte esta derrota. Que se vea. Que escueza. Porque lo de hoy no fue un debate. Fue un entierro. El hemiciclo presenció un espectáculo desolador, la demostración palpable de la bancarrota moral e intelectual de un partido que lleva años sobreviviendo de rentas ideológicas. Lo que allí ocurrió trascendió el mero debate político para convertirse en una disección quirúrgica de la decadencia socialista. Patxi López,
Ese hombre que durante años ha ocupado espacios públicos sin aportar ni una sola idea original, quedó expuesto en su total miseria dialéctica, mostrando al mundo lo que realmente es. Un producto típico de la política de aparato, un mero repetidor de consignas prefabricadas. Un funcionario del partido elevado a portavoz no por méritos propios, sino por su absoluta sumisión a la línea marcada desde Ferraz. La sesión dejó al descubierto la terrible realidad del socialismo actual. Ya no existen argumentos, solo quedan eslóganes vacíos y ataques personales. Mientras el Partido Popular presentaba datos concretos, cifras irrefutables y un discurso coherente, el portavoz socialista se limitó a recitar ese guión gastado que incluye siempre las mismas palabras mágicas: ultraderecha, franquismo, fascismo. Pero esta vez el truco no funcionó, porque cuando frente a ti tienes a políticos serios que conocen los problemas reales de los españoles, ese discurso manido se desmorona como un castillo de naipes. Y así fue. Frase tras frase, intervención tras intervención, vimos cómo se desinflaba la pomposa retórica socialista ante la contundencia de los hechos. Lo más revelador no fue la incapacidad de Patxi López para defender sus posiciones, algo que por otra parte ya dábamos por sentado, sino el absoluto desamparo en que lo dejaron sus propios compañeros. Mientras recibía una tras otra las pullas certeras de la oposición, nadie en su bancada se levantó a apoyarle, nadie le pasó un papel con argumentos, nadie siquiera le miró con complicidad. Esa soledad radical del portavoz socialista habla mucho más alto que cualquier discurso. Muestra a las claras que incluso dentro de su propio partido saben que está ahí por razones que nada tienen que ver con la capacidad o el mérito. Es el perfecto ejemplo del trepa político, del mediocre que ha ido ascendiendo precisamente por no destacar, por no molestar, por no tener ideas propias que puedan resultar incómodas. La escena final fue especialmente reveladora. Cuando intentó cerrar su intervención con algún atisbo de dignidad, lo único que consiguió fue demostrar que ni siquiera en el momento del naufragio es capaz de salirse del libreto. Sus palabras sonaban huecas, carentes de convicción, como si las pronunciara por inercia más que por auténtica creencia. Y mientras hablaba, se podía ver cómo los propios diputados socialistas bajaban la mirada, incómodos, como si estuvieran presenciando un accidente del que preferirían no formar parte. Ese es el verdadero drama, no que un político sin talento ocupe un cargo para el que no está preparado, algo por desgracia demasiado común, sino que todo un partido haya normalizado esta mediocridad hasta el punto de considerarla aceptable. Lo ocurrido en el Congreso no es un hecho aislado, sino el síntoma perfecto de una enfermedad que corroe al socialismo español desde hace años. La sustitución de las ideas por los dogmas, de los principios por los intereses, de los valores por el puro cálculo electoral. Cuando un partido renuncia a pensar por sí mismo y se limita a repetir mantras aprendidos, acaba convirtiéndose en lo que vimos hoy, una máquina vacía de producir frases hechas, incapaz de conectar con la realidad de los ciudadanos. Y lo peor es que esta degradación no afecta solo a los dirigentes, sino que contamina toda la estructura del partido, premiando la obediencia ciega y castigando cualquier atisbo de pensamiento crítico. El contraste con el Partido Popular no podría haber sido más evidente. Frente a la pobreza intelectual del socialismo, la derecha mostró un discurso articulado, basado en datos y propuestas concretas. Frente al dogmatismo rancio, argumentos razonados. Frente al victimismo habitual, responsabilidad y sentido de Estado. Esta diferencia abismal explica por qué, mientras el PSOE sigue anclado en debates del pasado, el PP está ganando la batalla de las ideas en el presente y marcando la agenda del futuro. Porque la política, al final, se reduce a algo muy simple. O sirves a los ciudadanos o sirves a tus propios intereses. Y lo que vimos hoy fue la demostración práctica de esta verdad incómoda. La pregunta que queda flotando en el aire es obvia. ¿Cuánto tiempo más podrá el PSOE permitirse el lujo de tener como portavoces a personas como Patxi López? ¿Hasta cuándo seguirán presentando como interlocutores válidos a políticos que no convencen ni a sus propios compañeros? La respuesta es sencilla. Hasta que los ciudadanos digamos basta. Porque el verdadero problema no es que el socialismo tenga malos portavoces, sino que haya quienes todavía les escuchan como si dijeran algo relevante. Hoy hemos visto cómo se desmorona esa ficción, cómo la realidad se impone por fin a la propaganda. Y ese es un espectáculo que todos los españoles de bien deberían tener la oportunidad de presenciar. Por eso te animamos a compartir este vídeo, a difundir esta crónica de un hundimiento anunciado. Porque España necesita ver la verdad sin filtros, necesita entender qué se esconde detrás de la fachada del poder. Y si quieres estar al tanto de todos los análisis, de todas las claves de lo que realmente ocurre en la política española, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Aquí no encontrarás corrección política ni medias verdades, solo información veraz y análisis sin concesiones. Además, te invitamos a visitar nuestra tienda online, donde podrás encontrar productos exclusivos que reflejan el auténtico espíritu de una España que no se resigna a ser gobernada por mediocres. Porque el cambio empieza cuando alguien dice basta. ¿Serás tú el siguiente?